Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá y hablar del programa provincial de VIH. Primero agradecer a Sergio por la invitación y ponerse en el trabajo de organizar todo esto. Así que desde ya muchas gracias. Mi presentación va a estar enfocada en la primera parte en hablar de la mala calidad de datos que tenemos en la provincia de Santa Fe en VIH. En realidad lo que quiero mostrar es hacia dónde tenemos que ir para mejorar esto, y al mejorar los datos podemos mejorar la calidad del programa y la calidad de atención, y cómo eso nos va a servir a todos los médicos para poder trabajar mejor. Ahí. Bueno, cuando vemos este informe de situación de datos en CISA de VIH Santa Fe, si ustedes ven, en el periodo de abril de 2018 a agosto de 2021, se notificaron 1.130 pacientes, de los cuales, ustedes saben que en la solapa de CISA, cuando uno carga en CISA, en el SNBS 2.0, hay que cargar datos de laboratorio y datos clínicos. Solamente figuran en el CISA con carga completa, con clínica y laboratorio, solamente un 12% de los pacientes. Sin clínica y laboratorio, 65%. Pero ustedes ven acá, si nosotros miramos estos datos sobre 1.130 notificados en este periodo, solamente completos un 12%. Y sin vía de transmisión, o sea, si nosotros queremos planificar a dónde testear, cómo llegar, a dónde tenemos, o sea, cómo planificar, solamente tenemos el 45% de los casos con vía de transmisión. Y fíjense este dato, sin estadio de CD4, un 43,3%. O sea, lo que nos está mostrando eso, que tenemos una mala calidad de datos y cómo tenemos que mejorar todo esto, porque si no tenemos buena información, no podemos planificar bien. Entonces, esto es fundamental. Y cuando nosotros vemos que una buena carga en CISA, tanto en el sistema de gestión como en el SNVIH, como en el SNV 2.0, que eso es una función que tenemos que tener los médicos. O sea, eso es algo, y yo hago mea culpa, porque yo toda la vida en el consultorio, eso es una cosa que nos tenemos que cargar los médicos y lo tenemos que hacer los médicos, porque somos nosotros los que tenemos el paciente adelante, somos nosotros los que conocemos el paciente y somos nosotros que por única vez tenemos que cargar esos datos. Entonces, eso es un cambio que tenemos que plantearnos nosotros en el sistema de atención, y si no tenemos computadora, no tenemos accesibilidad, buscar todas las herramientas para poder solucionar eso. Inclusive todo esto se puede hacer desde un celular. Entonces, esto es algo que cuando nosotros empezamos a ver la calidad de datos que teníamos, saben que el 2020 la pandemia se llevó todo, pero ahora, por suerte, el 2021 la pandemia bajó y estamos viendo la realidad de lo que tenemos. Todo esto es algo que tenemos que mejorar. Y todos estos datos están sacados del CISA, que es el lugar donde nosotros tenemos todo reportado. Esto se refiere a lo público. En lo privado también hay deficiencias. Informe de situación de datos de casos notificados por laboratorio, 290 en el periodo del 1 del 2021 al 31 del 7 del 2021. Casos probables de infección, 118. Casos probables de transmisión perinatal, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos cerrados los casos notificados. O sea, el caso está cargado en el CISA, pero no está notificado. O sea, no está cerrado por laboratorio, nosotros no tenemos cerrado el dato. ¿Esto qué significa? Que un paciente se le pidió un ELISA, entró al sistema como reactivo para ELISA, y la confirmación diagnóstica con la carga viral no está cerrada en el sistema. Entonces, esto es algo que tenemos que cambiar y lo tenemos que trabajar entre todos. Y si ustedes me dicen, fue en un periodo que cuando tuvimos el pico de la pandemia este año, no, fue en enero y febrero el mayor problema. Entonces, esto nos tiene que hacer ruido y tenemos que mejorar todo esto. Y es un trabajo que tenemos, vuelvo a decir, que hacer
Pero tampoco esto es patrimonio de la provincia de Santa Fe, ¿no? Convengamos que no es un problema exclusivo de nuestra provincia, es un problema. Yo tuve un par de reuniones en Buenos Aires con la gente del Programa Nacional y este es un problema que el Programa Nacional quiere abordar en todas las provincias. Pero en mi caso, que soy responsable de la provincia de Santa Fe, es algo que me preocupa muchísimo. Este dato, ahora veamos este dato es terrible. Hijos de niños expuestos, ¿qué significa? Madres HIV positivas. Del año 2016 al 2021, tenemos 77 chicos nacidos del 2016 al 2021. O sea, hay 77 casos, perdón, son nacidos mucho más, pero hay 77 casos que no están cerrados. O sea, nosotros no sabemos si esos chicos no se les hizo el último control. No sabemos, o sea, ¿qué significa no están cerrados? Que el control del año y medio que diga que ese chico es negativo o positivo no está hecho. Ahora, el trabajo que tenemos desde el programa, ¿cuál es? Estamos buscando chico por chico, o sea, 2019 y 2020 más o menos están en el periodo que nos corresponde, o sea, actual. Pero del 2016, o sea, cuando nosotros veamos esto, es terrible, porque tenemos que rastrear chico por chico, porque tenemos que saber positivo o negativo, qué tipo de controles tuvo, y si es positivo, que ingrese al sistema de salud y esté en tratamiento. O sea, queremos pensar que no vamos a tener ningún positivo, pero hasta saberlo tenemos que cerrar caso por caso. Les cuento un caso, por ejemplo, testigo que tenemos. Ciudad de San Lorenzo. Llamamos a la familia, llamamos desde el programa, nuestra secretaria llamó al centro de salud, nos contactamos con la médica del centro de salud de San Lorenzo, nos contactamos con la familia y el padre se niega que el chico se haga el control porque ya pasó tiempo. ¿Me entienden? Estamos en ese punto, o sea, es un trabajo, digamos, caso por caso, por georreferenciación, por donde lo encontremos. Y encima, si tenemos una mala carga de datos, poder rastrear el chico es todo un problema. Porque no sabemos si se controla ahí, si se fue a vivir a otro lugar. Entonces, todo esto que estoy planteando es algo que nos tiene que preocupar mucho y nos tenemos que ocupar. Pacientes en tratamiento, en pacientes con terapia antirretroviral en Santa Fe, 2019-2020, según CISA. ¿Qué significa esto? ¿A cuántos pacientes se le dispensaba tratamiento en el año 2019? En el CISA figura que en la provincia de Santa Fe se le daba medicación a mucha más cantidad de pacientes en el año 2019, pero figuraban en CISA que se le daba tratamiento a 1.204 pacientes. ¿Qué significa? ¿Qué pasaba con la medicación en el 2019? No se sabe. O sea, llegaba la medicación, no sabemos si tenía adherencia, no tenía adherencia, porque a nosotros, esta información del CISA, nosotros sabemos cada paciente cuánto retira por mes, si viene todos los meses, cómo cumple, y nosotros podemos tener un mapa de la adherencia al tratamiento. Esto, o sea, seguramente eran muchos más pacientes los que retiraban, pero no se dispensaba. Al no tener la dispensa de los tratamientos, nosotros no sabemos cómo los pacientes adhieren. Y si están tomando y qué están tomando. A lo mejor un paciente me figura como inactivo y ese paciente es activo. Entonces, esto es algo. En el 2020, nosotros cuando entramos al programa, marzo del 2020, la primera intervención fuerte que hicimos fue cambiar esto. Cuando me toca ir a la primera reunión a Buenos Aires, lo que me marcan del programa nacional es, mirá, no figura la dispensa. O sea, se pedían medicamentos de 2016, 2015, o sea, hasta el 2000, enero del 2020, cuando nos tocó empezar a comenzar a trabajar nosotros, se pedían medicamentos, necesitamos tanto, no se sabía qué régimen, para qué, y esta era la dispensa que había. Entonces, en ese momento el director era el doctor Sergio Maulen, y nos planteamos mejorar este número que para nosotros era importantísimo. Entonces, el año pasado se dispensaron 4.818 personas recibieron tratamiento.
se acerca más a la realidad. Y sobre todo en pandemia es un número aceptable. Este año, en lo que va del año, esto es agosto, llevamos dispensando a 4.876. Si seguimos mejorando este número, o sea que más personas accedan al tratamiento y las tenemos registradas, este número va a mejorar y ahí podemos sacar cuántas personas adhieren verdaderamente al tratamiento y cómo tenemos que hacer intervenciones, sobre todo en los lugares, porque nosotros con esto podemos saber pacientes que se atienden en determinados lugares y no tienen adherencia, cómo podemos fortalecer esos equipos de salud para mejorar la adherencia. Pero si nosotros no tenemos datos, no sabemos a quién fortalecer. Yo en mi caso tengo la suerte de trabajar hace más de 20 años en el equipo del Hospital Centenario, donde tenemos un circuito armado, fortalecido. Inclusive tenemos farmacia satélite dentro del hospital. Pero la realidad de la provincia es totalmente distinta. Entonces, todo esto lo tenemos que mejorar. Y si no, para nosotros saber a dónde tenemos que fortalecer, tenemos que tener datos ciertos. Y tener datos ciertos nos muestra a veces las peripecias que tiene que pasar un paciente hasta para hacerse una carga viral. O sea, necesita la autorización de la autorización de la autorización, después el turno del laboratorio para hacerse una carga viral. Inhumano, porque si nosotros nos tendríamos que hacer esos controles y pasar nosotros por todo eso, seguramente no nos controlaríamos. Entonces, el sistema se la tiene que hacer fácil al paciente, no el paciente al sistema de salud. Y de esa manera mejoramos la accesibilidad y mejoramos la calidad de vida de la gente. Fíjense esto nos marca la pandemia. En el 2019 se hicieron 5.718 cargas virales. En el 2020 tuvimos un problema. Uno, la pandemia, que tratamos que la gente se movilice lo menos posible. En el 2019, hasta el 2019, lo que se podía hacer se autorizaban 3 cargas virales por año, o sea, 1 cada 4 meses. Así todo, el promedio de carga viral da 1,3, 1,4 por persona. O sea, es muy bajo. O sea, cuando dicen necesitamos carga virales cada 4 meses, en realidad, cuando vos ves, las personas te dan el número 1,3, 1,4. El año pasado tuvimos un problema. Cuando empezó la gestión nacional del programa, no había reactivos para cargas virales. Entonces ahí se pasaron a hacer cargas virales 1 por año en el sistema público. Y tuvimos un tiempo a donde las cargas se centralizaron en el Hospital Malbrán en Buenos Aires para poder, digamos, cuidar el poco recurso que teníamos de cargas virales. Esto se empezó a normalizar agosto del 2020, se volvieron a hacer en cada jurisdicción, se volvieron a hacer las cargas virales, y ahora, en lo que va del 2000, esto es julio del 2018, ya llevamos hechas a julio 2.887 cargas, lo que significa que el número fue mejorando. Pero a lo que hablábamos, se habló lo que decía Damián, y todo lo que habló Miguel y todos los que participamos de la reunión, este impacto que tenemos, el bajo control de cargas virales, este año lo estamos viendo con pacientes que llegan en fallo de tratamiento sin buenos controles. O sea, este número no va a resultar gratis, va a redundar en fallos de tratamiento y en falta de controles. Seguimos con la próxima. Informe de situación, conclusiones. Se observa una baja calidad de carga de datos para el grupo de eventos VIH en el SNV 2.0. Se observa que un 42% de los casos notificados en el evento VIH está pendiente de clasificación. Se observa que solo el 12% de los casos notificados en el evento VIH tiene datos en ambas solapas, que es lo que vimos en la primera tabla. O sea, esto es, y vuelvo a aclarar, esto nos corresponde a todos. Por eso esto es un compromiso. Les voy a contar una cosa, la secretaria del programa le mandó mail a un montón de médicos para pedirle, o sea, solicitándole que le vamos a generar clave de CISA, de SNV 2. Y solamente contestó el 10% de los médicos. Para que tengamos en cuenta, o sea, y que nosotros, los médicos, no hagamos un mea culpa. Causas
relacionada a los hallazgos encontrados. La falta de acceso al sistema SNBS y SVIH en la plataforma CISA. Esto es una realidad. Durante muchos años, generar una clave de CISA era como pedir una clave de la CIA. ¿Me entiendes? Era una cosa que te den una clave, era... Bueno, ahora la política y lo que nosotros queremos en el programa de la provincia de Santa Fe es que todos los médicos que atienden VIH tienen que tener su clave de CISA. Y todos los médicos que reciben un paciente tienen que cargar el paciente en el SNB 2.0. Pero esto no es nomás para el público, porque para el privado todas las obras sociales les van a pedir que el paciente esté cargado en el SNB 2.0. ¿Por qué? Porque si la obra social no tiene el paciente cargado acá, no recupera su dinero. Entonces todos van a tener que tener esta clave. El SNVIH es un sistema de gestión. Dentro del CISA es una plataforma de gestión donde vos gestionás la carga viral, donde vos gestionás el tratamiento, y eso es una cosa que le compete al médico, porque el que decide qué tratamiento tiene que hacer es el médico. El que le pide un cambio de tratamiento y maneja eso es el médico. Entonces, es un trabajo que debemos hacer nosotros. Las fallas en el circuito y algoritmo en la notificación de HIV y en el SNBS 2.0, solicitud y dispensa de medicamento y laboratorio de seguimiento en el SVIH y en la plataforma CISA. Y falta de capacitación para la utilización del SNB 2.0 y SVIH. Nosotros del programa vamos a fortalecer la capacitación tanto para CISA como para SNB. Miren, cuando uno se acostumbra a usar el SNVIH y el SNB 2.0, es más simple de lo que ustedes se imaginan. Yo siempre fui un negado a hacer todo. Fui un renegado, digo la verdad. Claro, ¿me entendés? Sergio me ha retado y es verdad. Hasta que me tocó estar de este lado. Y cuando vos lo empezás a usar, te das cuenta que acá se va, el paciente donde vaya en cualquier parte del país se lleva la información de su historia clínica y se lleva todo. Y cuando vos tenés esto cargado, atender te lleva mucho menos tiempo. Y es más fácil. Vos muchas veces no tenés problema para ver la historia clínica, con 2 teclas apretás y tenés toda la historia medicamentosa del paciente. Tenés las comorbilidades, tenés todo. Entonces, esto agiliza muchísimo el seguimiento y los datos del paciente. Y nos ayuda a construir datos para poder mejorar la calidad de atención de los pacientes y para nosotros tener un trabajo más fácil. Planificación de tareas. Gestionar y corregir y mejorar el circuito de notificación y seguimiento para el evento VIH. Generar claves de acceso a lo que dijimos recién para el SNB 2.0 y SVIH para todos los agentes sanitarios que participan en el proceso de atención de los pacientes con VIH en la provincia de Santa Fe. Capacitar a los agentes sanitarios sobre la carga del sistema del SNBS 2.0 y en la plataforma SVIH y de CISA. Realizar seguimiento de las notificaciones de evento VIH en forma metódica y periódica. O sea, esto es un desafío, no es que tenemos que hacer, que lo tenemos que hacer entre todos para mejorar todo esto. O sea, porque si no, siempre terminamos trabajando sobre supuestos y no llegamos a veces a las poblaciones clave donde tenemos que llegar para poder conseguir mejores metas. Acciones del programa durante la pandemia. En la pandemia se gestionó, la provincia compró 300 tratamientos de gemboya. Ustedes saben que cuando enero del 2020 se terminó el gemboya, en el programa nacional se descontinuó la compra. Nosotros desde la provincia compramos 300 tratamientos para asistir sobre todo a personas que tenían problemas en su clearance, falla renal y en mujeres que tenían osteoporosis grado 2. Lo compramos hasta que llegó el TAF de Nación. Entonces, cuando llegó el TAF de Nación, esos pacientes que estaban con gemboya pasaron a dolutegravir con TAF. Y de esa manera no tuvieron que descontinuar su terapéutica con TAF. Se compraron, saben que en un momento hubo falta de preservativos, cuando comenzó la pandemia, no llegaban los barcos, sobre todo de China e India, con preservativos. Estaban los preservativos comprados, entonces tuvimos en un momento falta de preservativos.
la provincia tiene un consumo aproximadamente entre 300 y 360.000 preservativos mensuales. Se compraron 400.000 preservativos. Se dispuso de la entrega de medicación para 2 y 3 meses con el objetivo de mejorar la adherencia. Cuando los pacientes tenían problemas para llegar a los lugares donde se le entregaba la medicación, para que se tengan que movilizar menos, desde Nación se hicieron gestiones para que le demos tratamiento para 2 y 3 meses. Se gestionó que todos los pacientes de la provincia recibieran su tratamiento. ¿Esto qué significa? La provincia entregó más de 1.000 tratamientos a personas que tenían obra social. Cuando empezó la pandemia, ustedes saben que hubo un grave problema, que las obras sociales cerraban sus oficinas, no se llegaba. Entonces, a través del programa se gestionaba que ninguna persona se quede en toda la provincia sin tratamiento. Y podemos decir que la mayoría, le diría casi un 100%, así tuvieran obra social, a todo el mundo le llegó su tratamiento. Y ahora nosotros del programa, alguien tiene un problema de accesibilidad con su obra social, le damos la forma de gestionar, los ayudamos en la gestión para que la persona gestione con su obra y su obra social se haga cargo de lo que le corresponde. Y no se interrumpieron los controles de tratamiento. Así todo, con todos los problemas que hubo con carga viral, como mostramos antes, tratamos de llegar a todo el mundo y que todo el mundo tenga acceso a los controles. ¿Hacia dónde vamos? La provincia ahora, a través del 1 de diciembre, vamos a promover en forma muy intensa el test rápido en toda la provincia. La provincia tiene en este momento cantidad suficiente de test rápido para que en todas las ciudades que se quiera hacer testeo y fortalecer a las organizaciones sociales que quieran testear, porque las ONG muchas veces llegan a lugares que nosotros como Estado no podemos llegar. Y ellos hacen un trabajo muy importante, con lo cual nosotros vamos a apoyar con material, con test, con capacitación, con todo lo que haga falta para que las organizaciones que quieran testear puedan testear. Y ahora vamos a implementar test rápido en la mayoría, sobre todo de las ciudades más grandes, la provincia de Santa Fe. ¿De qué manera? Capacitando a agente sanitario y dándole todo el material para que ellos puedan testear. Y capacitándolo también en la notificación y la vinculación de los pacientes. Mejorar la calidad de datos, lo que venimos hablando recién, capacitar a los equipos de salud en toda la provincia. Una política que vamos a tener el programa es, sobre todo en ciudades más chicas, donde hay médicos que atienden VIH, lo que nosotros vamos a hacer es fortalecer la capacitación y la información de ese profesional para que la persona que se atiende en ese lugar no tenga diferencia o se tenga que ir a una ciudad más grande para ser atendida. Fortalecer todos esos lugares. Potenciar el trabajo en conjunto con el abordaje de la confección de VIH y tuberculosis. El programa, en el cual trabajamos varios médicos, tiene a cargo tuberculosis, hepatitis y todas las ETS. Y para nosotros es crucial hacer un trabajo en conjunto de tuberculosis y VIH. Y cada vez, como dijo Miguel, todo esto es para llegar en algún momento a aproximarnos a las metas 95, 95, 95. Así que es un trabajo que a mí me toca dirigir el programa, pero que lo tenemos que hacer entre todos. Así que bueno, desde ya muchas gracias. Y yo primero quiero agradecer al doctor Lupo por todo esto, por todo el apoyo de todos estos años, a mis compañeros de trabajo, al doctor Biasuti, al doctor Careno y a la secretaria Romina Lupis y a Miguel Pedrola por todo el apoyo en todo esto. Muchas gracias y a disposición.